Saludamos al doctor Andrés Martínez, profesor universitario, experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, ¿qué consecuencias inmediatas y visibles trae para el mundo la situación en el lejano Afganistán? Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, y un cordial saludo a las amigas y a los amigos que nos siguen a través de estos prestigiosos medios. Bueno, creo que sin duda llama la atención sobre todo la valoración que hizo en su momento la inteligencia militar, tanto americana cuanto europea, respecto a las reales posibilidades que tenía los talibanes para poder llegar a la fecha. Martínez, obviamente. Un favor, parece que está con realimentación, si podría quizá disminuir el volumen de su audio, y ahí vamos a escuchar mejor. Adelante. No sé si estamos mejor ahí. Posiblemente. Vamos adelante. Perfecto. Listo. Le decía que creo que una de las consecuencias, las primeras consecuencias, es ver cuál es la reacción por parte de la comunidad internacional. Si bien es cierto, es un escenario nefasto, bastante preocupante. Sin embargo, esta segunda llegada, llamémoslo así, de los talibanes al poder y que buscan sobre todo generar un cambio, entre comillas, una transición que ellos han llamado una transición hacia un nuevo régimen, ellos intentan que no sea tan abrupta como las anteriores. Parte de los análisis que están por detrás buscan precisamente darse cuenta que estratégicamente los talibanes quieren mostrar en teoría a la comunidad internacional que no son, entre comillas, tan duros como eran antes. Por supuesto que quieren aplicar la ley Sharia irrestrictamente, pero buscan que la comunidad internacional tenga una reacción no tan fuerte. Sin embargo, parte de su estrategia podría ser hacer eso con el propósito de que no exista una reacción militar y en las próximas días o semanas tener una reacción fuerte con el pueblo. Yo creo que al final del día nos está dejando mucho que desear la comunidad internacional y de manera particular Naciones Unidas respecto de un pronunciamiento claro. No puede ser que en el siglo XXI una turba de terroristas como lo son los talibanes se apoderen de un país, los miembros de las representaciones diplomáticas salgan huyendo y por supuesto que la gente pase terror. Creo que es necesario tener presente y sobre todo hay un tema que no deja de preocupar y que creo que hay que tener en cuenta al momento de hacer el análisis en el caso de Afganistán. Y son dos aspectos fundamentales que yo pediría que nunca se dejen de lado. El uno es el tema geográfico, su localización geográfica estratégica, y lo segundo es obviamente el tema religioso y étnico. No es todo blanco y negro, no todo se puede tener presente como talibanes y antitalibanes. Hay un conglomerado de etnias, de religiones por detrás que obviamente es mucho más complejo que decir talibán o antitalibán, y también, por otro lado, darnos cuenta de la situación geográfica donde existen algunos actores determinantes como son Rusia por el norte, al este China, por supuesto, y también actores como los aliados americanos, como son Arabia Saudita y entre otros. Andrés, muy buenos días. Se le ha cuestionado al presidente Biden por la toma de esta decisión. La pregunta es, en este contexto geopolítico, histórico, también religioso, ¿era pertinente y oportuno que Joe Biden tome esta decisión? ¿Fue ingenuo al tomar en este preciso momento la decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán? ¿En qué momento debía hacerlo? Bueno, yo creo que, gracias, estimada Rosana, no creo que se debe culpar o hacer un análisis únicamente con la actual administración. Hay que poner un contexto. El contexto es que obviamente han estado casi 20 años de ocupación de Estados Unidos Afganistán. Parte de esa ocupación, en teoría, tuvo por propósito esa guerra, entre comillas, frente al terror para poder eliminar a Osama Bin Laden después de los ataques a las Torres Gemelas. Sin embargo, tanto Europa como países aliados y por supuesto Estados Unidos se cuestionaron después de 12, 15 años cuál era su real rol dentro de Afganistán. No podían estar manteniendo una presencia militar y en teoría
tratando de, entre comillas, reeducar, llevar la democracia bajo unos estándares. Lo que se buscó en su momento fue fortalecer las instituciones, fortalecer las Fuerzas Armadas, y pensaron en su momento que eso iba a bastar. En este contexto hay que tener presente que fue en el año 2020, estamos hablando de febrero de 2020, cuando no estaba Biden en el poder, estaba el señor Trump. El señor Trump, una de sus promesas al ejército norteamericano fue precisamente que iban a salir de Afganistán, bajo la promesa de primero hacer grande a Norteamérica y después, obviamente, preocuparse con lo que pasa en el mundo. Tanto es así que en enero de este año, previo a la salida del señor Trump, se retiraron ya las primeras tropas, y la aprobación de la salida, que terminaba el 11 de septiembre de este año, fue planificada con el gobierno anterior. Lo que ha hecho Biden es sí, obviamente, no oponerse a lo mismo, continuar precisamente con esta idea de una salida bajo unos esquemas que pues, sí se podrían llamar un tanto ingenuos, porque se decía cómo puede ser posible que 75,000 o 85,000 talibanes puedan contra un ejército de 300,000 personas o más. Sin embargo, de nuevo, no todo es blanco y negro, y no solamente hace falta analizar si eran más o menos. El problema de Afganistán es un problema estructural, es un problema mucho más fuerte que eso, es un problema que ellos al interior de su territorio estaban en contra, sobre todo de lo impuesto, de lo foráneo, no necesariamente a favor del régimen talibán, pero sí contrario a lo que venía de fuera. Y parte de la propuesta talibán es, entre comillas, reordenar, dar seguridad dentro del territorio, y eso es lo que está pasando a la fecha. El comportamiento de los talibán hace 20 años, doctor Martínez, dejó la impresión de que se trataba de extremistas similares a los bárbaros, con una cultura incompatible con el mundo de entonces en temas de derechos y libertades. Además, enemigos del mundo occidental por esa relación que tuvieron con Bin Laden. 20 años, o en 20 años, en los últimos 20 años, se ha dado en el mundo occidental un giro absolutamente radical en los temas de género. En lo que respecta a su tratamiento a las mujeres, si repiten sus prácticas, la comunidad internacional no podría quedar impávida. ¿Qué es lo que tendría que esperarse en cuanto a estos temas que han evolucionado muy rápidamente en el mundo y que se espera que no se repitan con similares prácticas de hace 2 décadas? Bueno, lastimosamente las noticias no son alentadoras, al contrario, el régimen talibán tiene uno de sus lemas y de sus propósitos es una aplicación de la ley Sharia, es decir, del Islam extremo, bajo una perspectiva muy rígida, donde la mujer es asignada a unas tareas y a unos roles muy particulares. Se ha visto sobre todo a nivel de símbolos el hecho de, por ejemplo, el uso de la burka, pero no solamente queda tan solo en el uso de la burka, queda sobre todo en el ejercicio profesional, en la posibilidad de que la mujer se integre dentro del servicio público, del servicio privado, y por supuesto las limitaciones con relación a la educación. Yo creo que son aspectos fundamentales, y por eso al inicio de la entrevista decía que creo que la Organización de Naciones Unidas nos está dejando mucho que desear. No solamente es el Consejo de Seguridad, son también sus entidades dependientes, por ejemplo, como UNESCO. UNESCO debería hacer ya un pronunciamiento precisamente qué pasará con las niñas, jóvenes y adolescentes que puedan quedarse fuera del acceso a la educación. Creo que son temas latentes, preocupantes, y que el mundo debería pronunciarse. Y más allá de la libertad que en teoría podría existir de cada uno de los pueblos respecto de la libertad para poder guiar sus destinos, hay un marco de actuación dentro del sistema internacional de derechos humanos que se basa en la dignidad del ser humano y que tiene que ser atendido. Andrés, ¿cómo se ve que podría actuar la comunidad internacional a un corto y mediano plazo? Si vemos que en este preciso momento, como usted mismo decía hace un momento, hay una deuda, ¿cuál debería ser la actuación en este caso de la comunidad internacional? Pero ¿qué es lo que se prevé de estas fuerzas geopolíticas y tal, y cómo están distribuidas en el mundo?
Bueno, yo creo que debería haber un pronunciamiento primero urgente y después a mediano y largo plazo. El emergente debería obviamente responder directamente a qué puede llegar a suceder con muchas personas que trabajaron, por ejemplo, con las civiles y con las fuerzas militares extranjeras en calidad de intérpretes, en calidad de contratistas, etcétera, porque parte de la venganza podría llegar por ese lado. Un régimen de refugio frente a la idea del terror podría ser una de las vías, y esas vías serían precisamente los países aliados o en su defecto incluso los países fronterizos abrir canales humanitarios. Eso por un lado, pero a mediano y largo plazo las fuerzas también se van a reordenar, y las fuerzas se van a reordenar precisamente porque, entre comillas, el vecindario no es el mejor de todos, y ese vecindario obviamente está presente Rusia. A Rusia, si bien es cierto, a veces se le ha querido integrar geopolíticamente y decir que han estado en determinado momento con el Talibán, que les interesaría. Sin embargo, al régimen de Putin le preocupa muchísimo los asuntos extremistas. Es más, una de las únicas oposiciones que puede llegar a tener Putin y los riesgos que tiene son precisamente los grupos extremistas en el sur, y eso le preocupa sobremanera. Por otro lado, China tiene una frontera mínima, pero tiene frontera precisamente con Afganistán, y de manera particular a China le interesa la explotación de recursos minerales en dicho país. En consecuencia, intentará mantener una relación. De pronto no habrá un pronunciamiento directo frente a lo que pueda llegar a ser el régimen talibán, porque tiene intereses directos respecto de explotación, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña, tienen intereses en el resto de países vecinos, y en consecuencia van a tener que tener una respuesta. Y esa respuesta puede venir dada, obviamente, a partir de sanciones a nivel de comercio internacional, por ejemplo, ayudas y, por supuesto, sanciones sobre todo a fondos, ahorros y exportaciones que tenga este país. No se olviden también, a más de los recursos naturales no renovables que existen en el país, también existen situaciones preocupantes a nivel de siembra, por ejemplo, de opio, que es uno de los mayores productores dentro del mundo. Doctor Martínez, sin duda la situación que se ha dado en la semana que terminó lleva al mundo también a serias reflexiones relacionadas con temas como la soberanía, la libre determinación de los pueblos, tantas veces argumentada por mandatarios en países, sobre todo aquellos que generan problemas. Las críticas que se hace al papel de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de esa especie de policías del mundo, a veces a Naciones Unidas, que tiene también sus propias fuerzas. Vienen a la palestra la discusión de temas de imperialismo, de independencia, de libre determinación. La pregunta es, ¿qué grado de injerencia debe tener la comunidad internacional en el destino de los países? ¿Cuáles son los límites y cuáles deberían ser los alcances? Yo creo que hay un límite claro, y el límite claro es precisamente la dignidad del ser humano. En tanto en cuanto se lesione la dignidad del ser humano y se atente, obviamente, contra su esencia, la comunidad internacional tiene que reaccionar, más allá de conceptos como de soberanía, y que la soberanía al final del día, si bien es cierto, se entiende como la capacidad de autogobernarse, de mantener relaciones externas, no quiere decir que dentro de mi país puedo hacer lo que yo quiera. Al contrario, formo parte de una comunidad internacional, y en esa comunidad internacional se han llegado a ciertos acuerdos. En este caso, tratados internacionales de derechos humanos que establecen, en este caso, el marco de actuación. Por otro lado, en los aspectos democráticos, aquí sí de pronto nos puede llevar a la reflexión que en algunas ocasiones el simple hecho, entre comillas, de exportar la democracia, y digo exportar la democracia bajo un concepto occidental, no necesariamente puede llegar a calzar en determinados momentos dentro de una estructura. En el caso de Afganistán, de manera precisa, parte de esa ocupación, durante esa ocupación de casi 20 años por parte de las fuerzas estadounidenses y por supuesto también europeas, hizo, entre otras cosas, que se genere una propia asamblea constituyente y que se redacte una constitución. Sí, por obvias razones se intentó que sea lo más representativa posible.
La crítica vendría en este sentido y sobre todo la gran pregunta que nos haríamos sería si realmente esa asamblea llegó a ser lo suficientemente representativa y llegó sobre todo a captar los reales intereses de todos los actores dentro de Afganistán. Porque si de ser que se llegó a captar todos los intereses de los actores, de pronto no estaríamos viviendo condiciones como las que se están presentando a la fecha. Ahora, si bien no es de una situación que tiene esos aspectos tan aberrantes como lo que podría suceder y puede estar sucediendo ya en Afganistán, miremos en la cercanía, en la vecindad, sobre todo analizando desde el punto de vista de derechos, libertades, de democracia. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en Nicaragua, unas elecciones supuestamente democráticas con 7 candidatos detenidos, o esa situación permanente de una dictadura disfrazada de democracia en Venezuela. Bueno, yo creo que en el primer caso, estimado Gustavo, creo que ha habido un pronunciamiento por parte de algunos estados y se está esperando cuál es el pronunciamiento del resto, porque más allá de, obviamente, el respeto a los asuntos internos de cada uno de los estados, por otro lado también hay situaciones que llaman poderosamente la atención. No puede ser posible, y creo que es intolerable, cualquier persona que se precie de republicano, de demócrata, sabrá que no se puede permitir que en unas elecciones se trastoquen los intereses de los ciudadanos y por supuesto de sus representantes y se limite de tal manera la participación de actores políticos detenidos en casi una decena y por supuesto también de manera particular que se silencie a la prensa. Una libertad de expresión censurada, maltratada, golpeada. Esto es intolerable y creo que se lo tiene que decir de esta manera. No hay medias tintas para decirlo de esa manera. Yo creo que lo que debería de vengar al final del día es que la comunidad internacional no reconozca este proceso electoral, que se lleven las garantías precisamente en un futuro para que se lleven procesos transparentes, abiertos, democráticos, donde las y los nicaragüenses se puedan expresar en las urnas y que ellos, no un tercero, ellos directamente puedan obviamente elegir a su próximo gobernante. Sin embargo, en el caso venezolano, creo que es más complejo que eso porque, como sabemos, se están viviendo unas negociaciones y esas negociaciones al final del día lo que buscan, entre otras cosas, es calmar un poco los ánimos exacerbados de la oposición y sobre todo generar las condiciones, y son idílicas, esperaría que me equivoque y que realmente al final del día eso termine sucediendo y que se presten las condiciones para que se den unas elecciones libres, democráticas y directas que al final del día expresen la voluntad de los venezolanos y que les permita salir adelante de una crisis que lleva sumido al país en años de pobreza, inestabilidad y corrupción. Bien, muchísimas gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado y haberse referido a este tema de tanta actualidad, el de Afganistán, y paralelamente a estas situaciones sobre lo que sucede en 2 países supuestamente democráticos en América, Nicaragua y Venezuela. Son las 8 horas. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.